Muy buenos días, buen martes. Bueno, venimos de este fin de semana largo que ha sido exitoso a nivel turístico, ¿no? Según informes suministrados por la provincia, la ocupación hotelera superó el 90%, pero aquí en Río Cuarto hubo una ocupación plena del 100% de la capacidad hotelera local por la multiplicidad de eventos culturales, solidarios, como por ejemplo la carrera solidaria por Lolo y también deportivos que se dieron el fin de semana largo aquí en Río Cuarto. Pero el tema que nos compete hoy tiene que ver con lo político-económico, el tema de las retenciones al campo, porque el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, dio una entrevista al diario Página 12 y dijo que posiblemente puedan aumentar las retenciones al campo. Para hablar de este tema estamos en comunicación vía Zoom con el diputado nacional Carlos Gutiérrez. Buenos días, diputado. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo ha tomado esta declaración, esta suerte de anticipo del funcionario nacional? Bueno, como un eslabón más de una cadena de desaciertos que el gobierno nacional, Uh-huh. el kirchnerismo concretamente, está llevando adelante en distintos frentes, ¿no? En este caso, concretamente, el económico. Uh-huh. Eh, Todos sabemos perfectamente el fracaso una y otra vez que a lo largo de la historia han tenido este tipo de medidas restrictivas en el caso de los cepos de aumentar las retenciones Uh-huh. como una manera de dejar una vez más claro que, como alguien me decía alguna vez, hasta puedo llegar a entender que le quieran sacar la leche a la vaca. Lo que no se puede entender es que también piensen que a la vaca no se le puede, no se le puede o puede no dársele de comer, ¿no? Claro. Entonces, a esta gente parece no importarle que difícilmente, o que va a llegar un punto en que difícilmente uno pueda distribuir lo que no ha aumentado, me refiero a la torta productiva, es decir, si no generamos más riqueza, si concretamente no generamos más exportaciones, por lo tanto, más divisas, pero a su vez mayor cantidad de mercadería, sea en el rubro de carne, por ejemplo, el rubro de los alimentos en general, como para que podamos desacoplar precisamente los precios internos de los externos, bueno, esto nos va a seguir llevando a una espiral donde las cosas se van a complicar cada vez más. ¿Y ustedes Ahora como bien, diputado, Carlos, tienen pensado hacer alguna presentación como Bloque Córdoba Federal? seguramente cuando en los próximos días, si es esto si esto se confirma Uh-huh. o, digamos, bien dice el dicho popular, cuando el río suena es porque agua trae, ¿no? Pero Correcto. también, digamos, seguramente vamos a hacer alguna presentación en este sentido, si se confirma, vuelvo a decir. Pero lo que más preocupa, Marcelo, Uh-huh. es que la hipótesis de tropezar siempre con la misma piedra hablaría de ineptitud, que la hay, hablaría de poca imaginación para encontrar otras fórmulas que no sean lisa y llanamente aumentar los impuestos y trabar toda la rueda productiva. Parece ser que en lo político, a lo mejor alguna de esta gente cree que la mejor estrategia es la de profundizar la grieta, de profundizar el enfrentamiento entre los argentinos para que quede perfectamente claro quiénes están, por así decirlo, de un lado o del otro. Y esto, como ya lo han adelantado distintas instituciones que tienen que ver con la representatividad gremial del campo, Uh-huh. de la industria, etcétera. Bueno, esto va a traer indudablemente niveles de zozobra en lo que hace a la tranquilidad, a la paz social, sin ninguna duda, Bueno, el porque la campo reacción. alertó, diputado, que se puede esto dar inicio a un conflicto con el gobierno. Bueno, esto ya por eso digo, uno se puede quedar con la sola hipótesis de que es un problema de ineptitud, de no saber leer la realidad, de leerla con anteojeras ideologistas y no con el sentido común con el que se manejan la mayor
parte de los países o la mayoría de los países del mundo para resolver estas cuestiones, o bien uno tiene que pensar que también cabe la posibilidad de que la estrategia sea profundizar la grieta, profundizar los niveles de disgregación entre argentinos, y eso realmente sería grave. Recordemos el antecedente de la 125, donde finalmente el gobierno tuvo y sufrió una dura derrota, pero las consecuencias no fueron ¿Y menores. se puede llegar a una Así que instancia de ese realmente tipo como la nosotros de la estamos... 125, diputado? Bueno, yo no soy de los que cree que la historia puede repetirse, digamos, casi como un calco, pero obviamente que si sigue madurando y se siguen alentando este tipo. Bueno, hemos tenido ahí un problema, una falla en la comunicación por Zoom con el diputado Carlos Gutiérrez, quien nos estaba comentando la opinión contraria que tiene el gobierno de la provincia de Córdoba respecto de esta posibilidad de que se aumenten las retenciones al campo. En ese sentido, hubo días pasados, apenas se conoció la información, un documento muy duro, muy crítico de los legisladores del bloque de Hacemos por Córdoba, en la persona de su presidente Francisco Fortuna, pronunciándose en contra de esta posibilidad que fue adelantada en un diario nacional. Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior de la Nación. Y aquí estábamos escuchándolo al diputado Gutiérrez también pronunciarse en contra, es un poco la voz de la provincia. En contra, les decía, de la posibilidad de estas retenciones. Carlos, ¿estamos en comunicación? Sí, se había perdido recién, no sé qué Bueno, pasó. Carlos, aprovechando la comunicación y en este marco también le quiero preguntar, ¿qué pasó finalmente con los biocombustibles? El pedido de ustedes como provincia, como bloque, como Estado provincial, ¿quedó en letra muerta? ¿Va a prosperar? ¿Hay algún tipo de posibilidad de que esto se reactive de acuerdo al pedido de ustedes? Bueno, me viene muy bien la pregunta, primero porque en las horas de la mañana, hoy, hemos presentado un proyecto de modificación de la actual ley, la que sustituyó a la 20093, digamos, que había sido prorrogada por el Senado. Ajá. Hola, hola. Hola, hola, Carlos, sí lo estoy escuchando. Sí, que había A sido ver, prorrogada por el Senado. ¿Carlos me está escuchando? Yo te escucho, ¿sí? Sí, siga Carlos hablando. Bueno, te decía de que en horas de la mañana hemos presentado un proyecto de modificación, proyecto de ley modificando la actual ley de biocombustibles. Nosotros primero porque es un compromiso de campaña, como vos bien lo decías, y a su vez porque en el curso del tiempo en que se sancionó la ley, con todas las advertencias que nosotros hicimos oportunamente y que otras fuerzas hicieron a este respecto, la situación del país hoy ha ido confirmando, y creo que va a terminar confirmando, el acierto de los cuidados a los cuales nosotros llamábamos y cómo caracterizábamos como la peor ley la que se había sancionado. ¿Por qué? Porque dejaba el nivel de corte, es decir, la cantidad de biocombustibles que ingresan en cada litro de nafta, al arbitrio de la autoridad de aplicación. ¿Qué es lo que está sucediendo, si de alguna manera, no digo de nuevo, pero sí profundizando la situación? En términos generales, el aparato productivo de a poquito va reaccionando y por lo tanto va aumentando el consumo de combustibles. Pero alguien me podría decir, bueno, se tendrá que importar más combustible. Claro, la pregunta es ¿con qué dólares? Ah, claro, claro. Y si hoy el elemento más escaso en el mercado precisamente son los dólares que tiene el Banco Central para poder pagar esas importaciones, evidentemente si se necesita, si el gobierno nacional necesita aumentar por el aumento del consumo, Sí. esa importación no lo va a poder hacer porque no va a tener dólares. ¿Y qué dice, Y por Carlos, lo la tanto va a letra de tener este que... proyecto que ustedes han presentado en horas de la mañana, concretamente? Bueno, el texto concretamente está pidiendo que por ley se establezca el piso del 12%, 6% para bioetanol de maíz y 6% para bioetanol de caña, en términos de piso y obligatorio, es decir, que no ningún funcionario de turno pueda
pueda modificarlo. Claro, y que por no lo quede el tanto, de ahí en arbitrio, más, digamos, de una reglamentación discrecional, digamos. claro, pero además de la reglamentación, la ley ya establece claramente que no es a capricho del funcionario que ese mínimo, ese piso, se pueda modificar, sino que ya está establecido por ley. De ahí para arriba, precisamente por la falta de dólares y por la necesidad que vamos a tener de integrar mayor cantidad de corte de biocombustible, en este caso bioetanol de maíz o bioetanol de caña, pues allí está la posibilidad de que logremos, lamentablemente por el imperio o por la impericia con la que, y la imprevisión con la que se ha manejado también en este terreno el gobierno nacional, está la posibilidad de que nosotros podamos, con esa ley que hemos presentado, aumentar los cortes. A la vez que también en otro artículo de la ley también vemos la necesidad de que los autoconsumos, es decir, las provincias, como en el caso de Córdoba, que tienen su propia ley de autoconsumo, en este caso fundamentalmente de B100, es decir, de biodiesel, pero también de bioetanol, puedan tener otras facultades para aumentar también los niveles de corte. Es decir, lo que no fue posible ayer, precisamente entendemos de que se hace sumamente necesario, más allá que sea otro papelón que el gobierno nacional va a tener que pasar, pero peor es quedarnos sin combustible. Como el gobierno nacional no tiene dólares, vuelvo a decir, y por lo tanto no puede importar esa mayor cuantía que demanda el mercado hoy de combustible, va a tener que apelar a lo que negó ayer, que es precisamente integrar más biocombustible. Fíjense, o fíjate Marcelo, cómo el perro parece que se termina mordiendo la cola en esta sucesión de caprichos y de malas decisiones, que en definitiva tienen siempre un común denominador, que es entorpecer el desarrollo del aparato productivo. Perfecto, diputado. Muchísimas gracias por sus palabras y por su tiempo. Gracias a vos. Un abrazo grande. Bueno, fueron las palabras del diputado Carlos Gutiérrez, quien adelantó que acaban de presentar un proyecto de ley de biocombustibles para aumentar los cortes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.